Buenas noches, mi nombre es María Paula Ruiz Abaunza. En este video voy a hablar un poco de los músculos del dorso y la nuca. Entonces, básicamente, voy a dividir voy a hablar primero de los músculos de la nuca y los voy a dividir en tres planos: el plano de los esplenios, el plano de los complejos y el plano de los oblicuos y los rectos. En el plano de los esplenios voy a hablar del esplenio de la cabeza y del cuello. En el plano de los complejos, del semiespinoso de la cabeza o complejo mayor y del longísimo de la cabeza o complejo menor. Y en el plano de los oblicuos y los rectos voy a hablar de los músculos rectos tanto posterior mayor como posterior menor y de los oblicuos del superior y del inferior. Entonces voy a comenzar con el plano de los esplenios. Esta imagen que está acá corresponde al esplenio de la cabeza. Es toda esta parte que estoy señalando. Voy a tratar de... Es toda esta parte que estoy señalando. Bueno, tiene su origen en la mitad inferior del ligamento nucal y se va a insertar en la apófisis mastoides por debajo del tercio lateral de la línea nucal superior. Este músculo va a estar inervado por los ramos posteriores de los nervios cervicales medios y su función consiste en asistir la rotación de la cabeza pues hacia el mismo lado con la cara. El siguiente músculo es el esplenio del cuello, que en esta imagen corresponde a este músculo que está acá. El esplenio del cuello entonces va a tener su origen de las apófisis espinosas de T3 a T6 y se va a insertar en las apófisis transversas de C1 hasta C3. Su inervación también es por los ramos posteriores de los nervios cervicales inferiores y su función también es asistir en la rotación de la cabeza y la cara hacia el mismo lado. Voy a seguir entonces con el plano de los complejos. Tengo aquí en esta parte mi músculo semiespinoso o semiespinoso de la cabeza, porque recordemos que el semiespinoso tiene tres porciones, o también lo llaman el complejo mayor. Vendría siendo entonces todo este músculo que estoy señalando aquí. ¿Listos? Se inserta entre la línea nucal superior e inferior y su inervación está dada por los ramos posteriores de los nervios espinales. Su función, además de la rotación de la cabeza, me pareció muy curioso. También agregar que cuando estamos inclinados hacia adelante, como esta imagen, la acción del semiespinoso, digamos que contrarresta la acción de la gravedad e impide que la cabeza se nos flexione totalmente hacia abajo. ¿Listos? El siguiente músculo es el longísimo, también de la cabeza o complejo menor, que en este dibujo vendría siendo este de acá. Voy a señalarlo. Este músculo de acá. Bueno, este músculo, este de acá. Su origen está dado por las apófisis transversas de T1 a T3 y las apófisis transversas y articulares de C4 a C7. Se inserta en el borde posterior de la apófisis mastoides, como se puede ver acá, y inervado por los ramos posteriores de los nervios espinales, y su función es de flexión y extensión. Voy a seguir entonces con los músculos oblicuos y los rectos. Entonces, como estaba diciendo anteriormente, tenemos a los músculos recto posterior menor, recto posterior mayor. Ese sería mi oblicuo superior, mi oblicuo inferior. Todos estos músculos tienen la misma función
que es la de producir extensión de la cabeza y rotación de cabeza y cara hacia el mismo lado, y todos ellos están inervados por los ramos posteriores de C1. ¿En qué cambian? Mi recto posterior mayor está originado desde la apófisis espinosa del axis y se inserta en este punto del occipucio. Mi recto posterior está entonces, posterior menor está entonces originado desde el centro del arco posterior del atlas y se inserta debajo de la línea nucal inferior, aquí como pueden ver. Mi músculo oblicuo superior vendría siendo este. Se origina en los procesos transversos del atlas y se inserta en esta parte del occipucio, y mi músculo oblicuo inferior se origina entonces desde la espina del axis hasta el proceso transverso del atlas. Sigamos entonces con los músculos del dorso. El primer plano, que contiene entonces el trapecio y el dorsal ancho. Este músculo que se ve aquí sería un músculo trapecio, es un músculo bastante grande. Tiene su origen en la línea nucal superior, la protuberancia occipital externa, el ligamento nucal y las apófisis espinosas de C7 a T2. Es un músculo que se origina tiene bastantes puntos de origen, y su inserción está en el tercio lateral de la clavícula, sería hacia esta parte, no se alcanza a ver muy bien, el acromion y la espina de la escápula. Está inervado por el nervio espinal, que es el 11º par craneal, y su función es de retracción, elevación de la escápula y también en extensión de la cabeza. Mi siguiente músculo entonces es el dorsal ancho, vendría siendo todo este músculo, también es un músculo bastante grande. Se origina de las apófisis espinosas de T7 a L5. Se inserta en el borde medial del surco intertubercular. Su inervación es por el nervio toracodorsal, que es rama del plexo braquial, y su función es una función aductora del húmero y depresora de la escápula. Seguimos con el segundo plano, que aquí entonces pueden ver tres músculos: el músculo elevador de la escápula, que sería este, el músculo romboides menor, que sería este, y el músculo romboides mayor, que sería este. El músculo elevador de la escápula entonces tiene su origen en las apófisis transversas de C1 a C4, se inserta en la parte superior y borde medial de la escápula, y al igual que los romboides mayor y menor, está inervado por el nervio dorsal de la escápula. Su función, pues como su nombre lo dice, es elevador de la escápula. El músculo romboides menor se origina en las apófisis espinosas de C7 hasta T1, se inserta en la espina de la escápula y su función es de retracción y elevación de la escápula. Y el romboides mayor se origina de la apófisis espinosa de T2 a T5, se inserta en el borde medial de la escápula y su función es de retracción y elevación de la escápula. Tenemos un tercer plano, que estarían los músculos. Entonces en mi tercer plano, estos ya son pues todos músculos dorsales. Voy a tener entonces dos músculos: el serrato postero superior y el serrato postero inferior. El serrato postero superior va a estar tiene su origen en las apófisis espinosas de C7 hasta T3 y se insertan en el borde superior de la segunda a la cuarta costilla.
está inervado por los ramos anteriores de los nervios torácicos superiores y su función pues es un músculo accesorio de la inspiración, eleva las costillas, y este vendría siendo el serrato posterior inferior. Tiene un origen en las apófisis espinosas de T11 a L2 y se insertan desde la novena a la 10ª costilla. Se inervan por el ramo anterior de los nervios torácicos inferiores y su función es un músculo accesorio de la aspiración porque deprime de la novena a la 12ª costilla. Por último, tenemos los músculos de la masa común, que básicamente pues son 3 músculos: los iliocostales, estos de acá, los longísimos y los espinosos. De medial a lateral se ubican espinosos, longísimos e iliocostales, y se dividen pues en varios tramos dependiendo pues de su ubicación. Entonces el espinoso, pues la porción de la cabeza más que todo pues va a ser inconstante, tiene una porción en cabeza, una porción cervical y una porción torácica. Su función es de flexión lateral y extensión. El siguiente son los longísimos, que vendría siendo este grueso de acá. Por aquí se puede ver el longísimo del cuello. Y digamos que sí, también su inervación está también por los ramos posteriores de los nervios espinales. También su función es de flexión lateral y extensión en cualquiera de sus porciones. Y por último, que es el músculo más lateral, encontramos al músculo iliocostal. También tiene una porción cervical, torácica y lumbar. Se inerva por los ramos posteriores de los nervios espinales y tiene una función de flexión lateral y extensión. Muchas gracias.